hoy una negociación con la dirección de la empresa, el comité de huelga y bueno, también los otros dos sindicatos que no apoyan la huelga, y la verdad que nos ha dado una plataforma que no recoge nada, para nada, los mínimos por los que estamos luchando, que son 5, que sabemos que esta empresa puede asumirlos, porque sabemos que es una empresa que tiene dinero, pese a que lo que diga, porque es una fundación. Las cuentas de 2016 no las quiere entregar, nos las ha explicado, pero claro, las explica a su manera y estamos continuamente pidiéndoselas en papel. En esta reunión lo que vemos es que a los trabajadores no se nos valora en absoluto. O sea, el director le importamos poco o nada. Hemos salido fuera, hemos informado a nuestros compañeros. Cuando veáis lo que pone todo, os vais a dar cuenta que hay un punto que no menciona. Nada en absoluto, que es a los eventuales. No menciona nada. Nada, eso ya para empezar. Y después de estar hablando con ellos, informarles de las plataformas que nos han dado, hemos estado por la Meca demostrando y haciéndoles ver la fuerza que tenemos y cómo vamos a seguir luchando. Hemos vuelto a entrar a la sala de juntas todos los trabajadores para que vean la unión que tenemos. ¡La plantilla que tenéis! ¡Nos merecéis! 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 ¡La plantilla que tenéis! Que vamos a la huelga, que comenzamos el sábado, que vamos a hacer paros de día enteros, en días pares, y a partir del 22 va a ser una huelga indefinida, que la cual estas movilizaciones van a seguir adelante, y vamos a luchar por el convenio digno para la Casa de Misericordia, porque creo que los trabajadores de esta casa nos merecemos un convenio digno y lucharemos por él hasta el final.